Su señoría, en este estrado concurrió Juan Guillermo Monsalve Pineda, y frente a este primer evento de Cómbita, se refirió en forma extensa a los hechos relacionados con la Hacienda Guacharacas y el Bloque Metro. Monsalve Pineda, bajo la gravedad de juramento y en ejercicio pleno de su derecho a la verdad, ratificó integralmente lo manifestado en su entrevista del 16 de septiembre de 2011 con el congresista Iván Cepeda Castro. Su testimonio no solo fue coherente en cuanto al contenido, sino que fue respaldado por pruebas documentales, registros de visitas carcelarias y antecedentes judiciales. Detalló su pertenencia al Bloque Metro, su vínculo con la Hacienda Guacharacas y los hechos violentos y amenazas sufridos como consecuencia de sus denuncias. Señora juez, este testigo ha vivido desde el 2008 en centros de reclusión. Ha sido víctima de atentados, intentos de envenenamiento y presiones para retractarse. Sin embargo, ha mantenido firme su testimonio, en el que señala con claridad la existencia y operaciones del Bloque Metro desde el año 1996, bajo el mando de jefes paramilitares como alias Beto, J, Doble Cero, Panadero, entre otros. Declaró sobre las actividades de ese bloque, como fueron la extracción ilegal de combustible, peajes, imposición de tributos y producción de cocaína. El testigo Monsalve situó la Hacienda Guacharacas como un punto estratégico de esas operaciones. Relató cómo tras un secuestro perpetrado por el ELN que sufrió él con su señor padre y otro trabajador de la finca, Luis Alberto Villegas, alias Tubo, actor central en la reconfiguración del control territorial en la zona, quien se comunicó con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para solicitar ayuda. Pocas horas después, narró el testigo, arribó un helicóptero militar, hecho que él interpreta como indicio de coordinación militar por parte del acusado. Monsalve declaró que no tuvo una relación personal cercana con Uribe Vélez, que no lo conoció, y señaló 2 encuentros públicos durante la campaña a la gobernación. La primera fue en San José de Nus, donde coincidieron porque también se encontraba allí Luis Villegas. Y la segunda fue en la inauguración de la cooperativa León 13, a la que asistió solo. Es preciso recordar que Luis Alberto Villegas fue representante legal de la Convivir Cóndor, financiador del Bloque Metro, quien fue asesinado el 5 de diciembre de 2005 por orden de Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, a no reportar la instalación de un laboratorio de cocaína y cuando el Bloque Central Bolívar se enfrentaba al Bloque Metro. El testigo Monsalve Pineda ha narrado en este juicio de forma detallada, articulada y persistente las circunstancias de su ingreso a los grupos armados ilegales, sus funciones dentro del Bloque Metro y su entorno familiar afectado directamente por su testimonio. Todo ello ha sido refrendado con hechos objetivos, como lo son su traslado carcelario tras un intento de asesinato el 24 de marzo de 2012 de la penitenciaría de Cómbita a La Picota, donde permaneció en el pabellón Paz B durante 6 años. Posteriormente, fue llevado a la UME Herón en febrero de 2018 y desde el 4 de abril de ese año a las casas fiscales. Refirió también las gestiones realizadas para su protección, tanto por el senador Iván Cepeda, y refirió cómo en el 2013, cuando encontró sustancias venenosas en el lugar donde ingería sus alimentos y para que se reconsiderara su traslado a la cárcel de Valledupar. Y ante la Corte Suprema de Justicia, hoy lo percibimos como en ese auto inhibitorio dictado a favor de Cepeda Castro, la misma Corte Suprema de Justicia establece que se siga la protección de este testigo por las amenazas respectivas. También
se avisoró que hizo solicitudes a la Corte Suprema de Justicia en este sentido a través de su esposa Deyanira Gómez, cuando hizo entrega de los audios y videos grabados y cuando presentó la carta del 2 de abril de 2018 que llevó a que la Corte Suprema de Justicia dispusiera su traslado a las casas fiscales. Relató su renuncia a retractarse pese a múltiples ofrecimientos y amenazas. Su señoría, la Fiscalía resalta que esta declaración no fue espasmódica ni producto del interés circunstancial. Por el contrario, se ha mantenido constante a lo largo del tiempo y ha sido ratificada en cada etapa judicial y especialmente con la inmediación de su señoría. La presencia de elementos como la carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, los videos, las grabaciones y las múltiples evidencias de las presiones ejercidas para torcer su voluntad dan cuenta de que Monsalve nunca buscó beneficios a cambio de sus afirmaciones. Por tanto, la Fiscalía solicita a su despacho valorar esta declaración no solo como un testimonio individual, sino como una prueba estructural de la responsabilidad penal del acusado en el intento de alterar la verdad judicial mediante soborno, coacción y fraude procesal. El relato de Juan Guillermo Monsalve es, sin duda, pieza fundamental de la verdad procesal y confirma, más allá de toda duda razonable, los graves hechos puestos en conocimiento de esta judicatura. Y es así como este testigo nos habla de lo sucedido en el mes de febrero de 2018. Y en este mes de 2018 tenemos que surge comunicaciones vía WhatsApp de Carlos Eduardo López Callejas y visitas de Diego Javier Cadena Ramírez. De ello se probó lo siguiente, su señoría. En primer lugar, se ha acreditado que el 19 de febrero de 2018, el señor Carlos Eduardo López Callejas contactó insistentemente a Juan Guillermo Monsalve con el fin de entablar una conversación urgente. Dicha insistencia culminó el 21 de febrero, cuando López Callejas le escribió por medio de la aplicación WhatsApp, solicitándole expresamente que grabara un video retractándose de sus declaraciones previas y desacreditando al senador Cepeda Castro. En dicho mensaje también se le insinuaba que la entrevista otorgada por él en 2011 había sido producto de una supuesta manipulación por parte del mencionado senador. Señoría, es relevante resaltar que es el propio Monsalve quien manifestó ante usted no haber comprendido de qué tipo de incumplimiento se le hablaba, ya que nunca recibió promesas por parte de Iván Cepeda Castro, ni comprendía las razones de dicha solicitud. Más aún, declaró que nunca respondió a esos mensajes y que los consideró sospechosos, especialmente por el contexto en el que se desarrollaron. Y esa sospecha se incrementa, como se evidenció en audiencia, por las reiteradas presiones que desde el mes de noviembre de 2017 venía recibiendo por parte del también interno Enrique Pardo Hash, quien le insistía constantemente de que recibiera a un abogado. El 21 de febrero de 2018, el mismo día del mensaje de López Calleja, Pardo Hash le dijo de manera directa que debería bajar a hablar con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Monsalve se negó, lo que provocó la molestia de Pardo Hash. Posteriormente, le solicitó el testigo a su pareja de entonces, Deyanira Gómez, que le enviara un dispositivo para grabar, y fue así como al día siguiente el abogado Héctor Romero le hizo entrega de un reloj grabadora. La intención de Monsalve era clara: dejar constancia de las presiones a las que estaba siendo sometido. El testimonio que rindió en estrados revela que este dispositivo fue usado para grabar conversaciones con Diego Javier Cadena Ramírez, Héctor Romero y Enrique Pardo Hash, y que luego fueron entregadas a su pareja para ser radicadas junto
con una carta de retractación que le estaban exigiendo. Estos hechos, como se vio en juicio, no fueron aislados, sino parte de una estrategia concertada para desvirtuar su testimonio y obtener una retractación que beneficiara a terceros. La Fiscalía reitera que la coincidencia temporal de los mensajes de Carlos Eduardo López Callejas, las visitas anunciadas de los abogados, las instrucciones previas y la insistencia de Pardo Hash no pueden ser consideradas hechos fortuitos. Se trató, como que ha quedado probado, de un conjunto de actos orientados a perturbar la verdad procesal mediante la presión directa e indirecta sobre un testigo privado de la libertad. Y su señoría, Juan Guillermo Monsalve Pineda, nos contó qué pasó en esa reunión del 22 de febrero de 2018. Esta audiencia ha permitido a su despacho conocer de forma directa y detallada un conjunto robusto de elementos probatorios, testimoniales, documentales, fílmicos y técnicos que confirman, sin lugar a dudas, la realización de una reunión clandestina en el mes de febrero de 2018 entre Juan Guillermo Monsalve, su abogado Héctor Romero, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y el también interno Enrique Pardo Hash. Dicha reunión, que tuvo lugar en el centro penitenciario La Picota, fue grabada por el propio Monsalve mediante ese reloj espía ingresado de manera irregular por el abogado Romero y facilitado por Deyanira Gómez, esposa de Monsalve. Esta grabación fue entregada a la Corte Suprema de Justicia en dos momentos distintos. El 26 de febrero de 2018, en una memoria USB que posteriormente fue analizada tanto por la Fiscalía como por la Defensa bajo la denominación cumple.avi. Y también la grabación de esa reunión del 22 de febrero de 2018 fue entregada con el memorial del 2 de abril de 2018, mediante el cual Deyanira Gómez acompañó dos CDs y en uno de ellos aparece el REC-al-piso 0004. Esa grabación REC 004, entregada el 2 de abril de 2018 a la Corte Suprema de Justicia, fue incorporada válidamente como prueba de la Fiscalía y ha permitido constatar, en conjunto con el testimonio coherente y persistente de Monsalve, los siguientes hechos fundamentales. A Monsalve se le solicitó expresamente una retractación de sus declaraciones. Él respondió que, comillas, cualquier cosa que hiciera representaba más cárcel para él, cerramos comillas, pues incurriría en el delito de falso testimonio. Segundo, manifestó haber enviado previamente una carta al acusado Álvaro Uribe Vélez en la cual le exponía su situación jurídica sin obtener respuesta. Textualmente expresó, comillas, me le metí por el lado de don Luis Villegas. Tercero, Enrique Pardo Hash afirmó tener contacto con abogados y fiscales influyentes, asegurando que Uribe respaldaba toda la operación. Le prometió a Monsalve el apoyo de los mejores abogados, fiscales, gente importante y añadió, comilla, Uribe va a estar detrás de usted, pools de abogados. Cuarto, se descartó cualquier ingreso a la JEP y se planteó una revisión insinuando beneficios judiciales a cambio de la retractación. Quinto, se le presionó para que afirmara falsamente que había sido manipulado por el senador Iván Cepeda. Sexto, Diego Cadena instó a Monsalve, comillas, a romper el hielo, redactando un documento de su puño y letra, señalando que, comillas, es la más importante de todas las declaraciones. Llevo 4. Y añadió Cadena, para abrir un poquito la puerta, haga algo con su puño y letra para comenzar diciendo que está dispuesto a esclarecer. Cierra comillas, argumentando la urgencia de presentar un recurso de reposición. Estos hechos no se quedaron en lo testimonial y en esa prueba de video ingresada a través
del REC 004 por la Fiscalía. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del penal La Picota, aportadas por el INPEC, confirman milimétricamente la narrativa de Monsalve. Es así como se establece que el 21 de febrero de 2018, Diego Cadena ingresa a las 2:05 p.m. y se reúne con Pardo Hash en la sala de entrevistas del pabellón de extraditables entre las 2:41 p.m. y las 3:42 p.m. El 22 de febrero de 2018 se registran 5 ingresos a la misma sala entre las 11:36 a.m. y las 3:37 p.m., involucrando sucesivamente a Cadena, a Pardo, a Romero y finalmente a Monsalve, quien se une al grupo a las 3:37 y 41 p.m. Y es así, su señoría, como estos registros fílmicos establecen que ese 22 de febrero de 2018, a las 16:36 horas, se reúne Diego Javier Cadena y Pardo Hash en la misma sala de entrevistas y visitas hasta las 12:01 horas. A las 2:57 horas, las mismas personas y en el mismo lugar se reúnen hasta las 3:17 horas, cuando Pardo Hash abandona el lugar y allí permanece Cadena Ramírez hasta las 3:19:57 horas. A las 3:21:36 horas ingresan nuevamente a la sala Cadena Ramírez y Pardo Hash y se retiran a las 3:28:01 p.m. A las 3:39 p.m. retornan nuevamente Diego Javier Cadena, Enrique Pardo en compañía de Héctor Romero. Y es a las 3:37 y 41 minutos de la tarde que ingresa Juan Guillermo Monsalve Pineda y se une a la reunión. Es decir, es la última persona que concurre a esa reunión. Los videos oficiales de la penitenciaría, su señoría, permiten establecer claramente que el abogado Diego Javier Cadena y el condenado Enrique se reunieron el 21 de febrero de 2018, como lo afirmó Juan Guillermo Monsalve Pineda y lo transmitió a Iván Cepeda Castro. Asimismo, que para el 22 de febrero los referidos Cadena Ramírez y Pardo Hash se reunieron previamente en 2 oportunidades. Señora juez, lo anterior descarta cualquier intención de Juan Guillermo Monsalve Pineda de retractarse de la entrevista rendida en el 2011, pues si ese hubiese sido la intención, se reúne desde el mismo 21 de febrero con Diego Cadena y hace entrega de esa información que en voces de Pardo Hash pedía que se le recibiera desde noviembre de 2017. Asimismo, se constató la presencia ese día del abogado Jaime Lombana y de la señora Mercedes Williamson. Si Monsalve, su señoría, hubiera tenido intención de retractarse, habría sido innecesaria toda esa operación clandestina referenciada. Simplemente, como lo declaró Juan Guillermo Monsalve ante su señoría, hubiese llamado a Juan Guillermo Villegas, conocido de su familia durante toda la vida, o como lo señala la lógica común. Ese 22 de febrero, al observar a uno de los abogados reconocidos del acusado, pues simplemente se le acerca y entrega la información. Como testigos de la Fiscalía frente a este episodio, comparecieron los señores Ricardo Williamson y Victoria Eugenia Jaramillo. El primero afirmó que desde finales de 2017, su familiar Enrique Pardo Hash le manifestó que Juan Guillermo Monsalve tenía la intención de retractarse de las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez. Según Williamson, Monsalve, entre lágrimas, le pedía constantemente ayuda a Pardo para contactar a un abogado cercano al expresidente con el propósito de retractarse. Fue así que el 31 de diciembre de ese año, al parecer, cuando Williamson, al parecer fue la fecha en que Williamson conoció a Victoria Eugenia Jaramillo en el sector del Cisga, mientras se dirigían a una celebración eucarística, y Williamson le comentó lo ocurrido. Y así fue
como Victoria Eugenia Jaramillo relató la manera como logró comunicarse con Álvaro Uribe Vélez a través de una llamada realizada por su asesora María Claudia Daza, en razón a que había llamado al abogado Lombana y no le había contestado. Y se puso en contacto con Diego Cadena, a quien ya conocía por información previa relacionada con alias Zeus. Por eso, su señoría, nulo poder suasorio debe darse a las declaraciones de Victoria Eugenia Jaramillo y Ricardo Williamson, quienes relataron simplemente que nunca conocieron a Juan Guillermo Monsalve Pineda, que jamás han hablado con él, que toda la información que dice la primera haber transmitido al acusado Uribe Vélez fue entregada a su vez por el segundo, que la recibía del interno Pardo Haas, quien en este juicio hizo uso de su sagrado derecho de guardar silencio al encontrarse acusado por la presunta comisión del delito de falso testimonio por estos mismos hechos. La defensa trajo las sábanas de las llamadas entrantes y salientes de los mencionados para el mes de diciembre de 2017 y enero de 2018, en donde se constató que durante el primer año no se comunicaron y solo lo hicieron en el año 2018. Hecho circunstancial que lo único que corrobora es eso, la ausencia de comunicación, pero un desconocimiento total de que Juan Guillermo Monsalve Pineda no tenía ningún deseo ni tiene de retractarse. Desde este momento, la Fiscalía quiere resaltar la interceptación telefónica que ingresó como prueba documental de la Fiscalía del 21 de marzo de 2018 con ID 244318-240 entre Diego Javier Cadena y Victoria Eugenia Jaramillo. Y es bien importante, su señoría, porque en ese momento ya existían notas periodísticas sobre este proceso y en donde Diego Cadena y Victoria se comunican. Y esta inicia su conversación afirmando tajantemente que están para cubrirse. Y desde ese momento, Diego Cadena le dice a su interlocutora que al parecer Juan Guillermo Monsalve grabó esa reunión del 22 de febrero de 2018. De importancia esta manifestación por las constancias que van dejando los interlocutores, por la manifestación clara y espontánea de Victoria Jaramillo de que está para encubrir a Diego Cadena, del lenguaje cifrado, al sospechar igualmente que están interceptados, interceptación que quedó corroborada el 17 de abril de ese mismo año, cuando el asesor o miembro de la UTL de Álvaro Uribe, Fabián Rojas, le informa a Tomás Uribe de este hecho a las 16:44 de la tarde. Y este 16 de abril es fundamental, su señoría, en la medida en que ese mismo día, con documento que presentó la defensa, a las 4:54 p.m., se otorga poder general de parte de Álvaro Uribe a Cadena Ramírez, precisamente ante la certeza de las interceptaciones y para aparentar esa relación cliente con abogado. Además, es importante señalar también, su señoría, que a través de esas interceptaciones telefónicas se estableció que aún desde el 22 de diciembre de 2015, Álvaro Uribe Vélez estaba interceptado y así se lo comentó a su amigo Juan Guillermo Villegas. ¿Y qué sucede, su señoría, al día siguiente de esa reunión del 22 de febrero de 2018? Aquí, bajo la gravedad del juramento, Juan Guillermo Monsalve Pineda informó que ese día una magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia acudió a recibirle declaración en donde narró lo acontecido, tanto de la presencia de Diego Javier Cadena como del episodio de Neiva, y pidió protección para su familia. Igualmente, dijo el testigo que frente al reloj le hizo saber de la grabación, pero como no lo bajó de la celda, le fue suministrado el número del proceso para allegar posteriormente la información de dicha grabación.
Este aspecto, su señoría, es de suma importancia para resaltar que Monsalve Pineda sabía desde el 23 de febrero de 2018 del nuevo proceso y así fue como suministró el radicado a su esposa, Deyanira Gómez, para la entrega de los audios ante la Corte Suprema de Justicia los días 26 de febrero de 2018 y 2 de abril del mismo año. Esa primera grabación, Juan Guillermo Monsalve Pineda la entregó efectivamente a su esposa Deyanira Gómez Sarmiento para que la llegara a la corte, hecho ratificado por la testigo Gómez Sarmiento, quien en efecto, a través de memorial del 26 de febrero, hizo entrega de una USB con el video y audio de la referenciada reunión en donde aduce a las circunstancias de seguridad de su esposo. Después de esta fecha, su señoría, Juan Guillermo Monsalve Pineda, informó que los días 23 y 26 de marzo de 2018 concurrió Cadena Ramírez a reunirse nuevamente con él y Pardo Hash con la misma intención de que se retractara. Dio a conocer Monsalve Pineda que Diego Cadena creía que él desconfiaba de su cercanía con Uribe Vélez. Por eso, Diego Cadena pidió a Álvaro Uribe que llamara a Juan Guillermo Villegas como garantía para que él firmara la carta de retractación, y de esto se enteró el testigo, pues su señora madre lo había llamado para informarle de esta situación. Le insistían en que firmara, pero él decidió decirles que prefería hacerlo desde su celda y que Pardo Hash lo ayudaría a redactarla. Y así, efectivamente, su señoría, aparecen las grabaciones que ingresaron también como prueba de la fiscalía de lo sucedido en la celda de Juan Guillermo Monsalve en compañía del interno Enrique Pardo Hash. Aseguró Juan Guillermo Monsalve que solicitó nuevamente a su esposa ingresar un nuevo reloj y lo hizo a través de una abogada de un compañero recluso, lo que es ratificado por Deyanira Gómez en su declaración, que lo utilizó para grabar los encuentros con el interno Pardo Hash, quien insistía en la presentación de la carta de retractación y reiteraba los ofrecimientos a nombre de Uribe Vélez. Pardo Hash le entregó un escrito para que con su letra dirigiera una carta a la Corte Suprema de Justicia retractándose de lo afirmado en la entrevista rendida a Cepeda Castro. Frente a este hecho, reitero, su señoría, ingresaron como pruebas de la fiscalía las grabaciones de estos encuentros, en donde puede extraerse claramente cómo Pardo Hash le dice a Juan Guillermo Monsalve Pineda que lo que debe hacer es pararse para el lado de Álvaro Uribe, que él lo va a tener en cuenta para lo que sea, que la izquierda va para abajo, el pobre Cepeda va a quedar en la olla. A Uribe ni siquiera lo van a tocar, nadie va a joder con esa gente, haga de cuenta, Dios es Uribe, es Dios. Y efectivamente, su señoría ingresó como prueba documental la carta de retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda, la que, como se narró, escribió en la primera parte en compañía de Pardo Hash y luego agrega en la parte final las condiciones por las cuales hubo de verse para la presentación de la misma. Su señoría, efectivamente, Juan Guillermo Monsalve Pineda le dice, conforme se lo solicitaba Cadena Ramírez, Pardo Hash, como representantes o emisarios del acusado Álvaro Uribe, y en este sentido escribió: señores Corte Suprema de Justicia, estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que a buenas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento
de haber testificado en contra de ellos, siendo personas totalmente inocentes y ajenas a los hechos. Atentamente, Juan Guillermo Monsalve Pineda. Y refirió cómo, cuando Pardo Hash abandonó la celda, decidió establecer una nota aclaratoria. Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hasher, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Atentamente, Juan Guillermo Monsalve. La suscripción de esta carta con las aclaraciones respectivas por parte de Juan Guillermo Monsalve Pineda, que la suscribió en esas condiciones, su señoría, de presión a través de mensajes de Neiva, como veremos en el segundo evento. 3 reuniones por lo menos realizadas por Cadena Ramírez. La insistencia desde el mes de noviembre de 2017 del interno Pardo Hash para que la hiciera, y la llamada que a su señora madre le hiciera Juan Guillermo Villegas para que atendiera a Cadena y suscribiera la carta correspondiente, llevaron a que se suscribiera en las circunstancias mencionadas por el testigo esta carta. Esta carta fue entregada por la esposa de Juan Guillermo Monsalve Pineda ese 2 de abril de 2018, en las que solicitaba medidas de protección a la Corte Suprema de Justicia por el riesgo que corría su vida por no acceder a las peticiones que hizo Diego Cadena y Pardo Hash de retractarse y recibir el apoyo irrestricto de Álvaro Uribe. La presentación gratuita de una acción de revisión, mejores condiciones carcelarias y protección para él y su familia llevó a que esa corporación dispusiera su traslado inmediato a una de las cárceles, a una de las casas fiscales de La Picota. En respaldo de esta reunión de la actividad que se ejerció contra una persona privada de la libertad, igualmente ingresaron a esta audiencia las pruebas documentales de interceptaciones telefónicas. Señoría, es claro que el acusado y sus emisarios confiaban en que su plan criminal prosperaría, ignorando que para ese momento, del 2 de abril de 2018, Juan Guillermo Monsalve ya había acudido ante la Corte Suprema de Justicia y entregado una carta en la que denunciaba los hechos dentro del radicado que ya conocía por haber rendido declaración desde el 23 de febrero de 2018. En este contexto, se produjeron múltiples llamadas telefónicas entre Diego Cadena, Enrique Pardo Hash, el acusado Álvaro Uribe Vélez y otros terceros, las cuales fueron presentadas cronológicamente en esta audiencia con el fin de evidenciar en una línea de tiempo clara la ejecución concertada de conductas punibles. Las comunicaciones interceptadas entre el 12 de marzo y el 26 de mayo de 2018 evidencian no solo la estrecha relación entre el acusado y sus emisarios, sino también el conocimiento directo, constante y en tiempo real que tuvo el acusado sobre cada actuación ejecutada a su nombre. Así, desde el 12 de marzo de 2018, cuando Cadena informa al acusado que está gestionando una reunión con Monsalve y le pide la declaración anterior de este, se inicia esa cadena de reportes y autorizaciones. El 15 de marzo, Álvaro Uribe instruye a Fabián Rojas a no dilatar la entrega de documentos ante la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el 20 de marzo, Cadena le informa sobre la búsqueda activa de la retractación de Monsalve y el 22 de marzo, en varias comunicaciones con Pardo Hash, inicia la estrategia de dejar constancia de que siempre se le pidió al testigo, comillas, decir la verdad, anticipando la sospecha de interceptaciones y las filtraciones públicas que ya habían de la investigación. Su señoría, de particular importancia resulta la llamada del 22 de marzo entre Cadena y Uribe Vélez, donde se afirma que lo más importante es que Monsalve dirá en la carta que, comillas, le ofrecieron beneficios, revelando el pleno conocimiento del acusado
sobre las gestiones de su emisario. El 26 de marzo, después de una reunión fallida con Monsalve, Cadena habla con Pardo Hash y aunque el testigo se negó a firmar, le agradeció por el buen trabajo que hicieron. Y ese mismo día, Diego Cadena habla con el acusado para decirle que Monsalve sí aceptó retratarse con una carta de su puño y letra. Uribe responde, comillas, eso ayuda enormemente. Cadena complementa afirmando que el testigo fue engañado por el senador Iván Cepeda, justificando así en esta llamada la retractación. Estas comunicaciones demuestran sin lugar a dudas que el acusado tenía control sobre cada paso. Se le reportaba cada gestión, las aprobaba expresamente y disponía instrucciones concretas. Y en particular, la conversación del 3 de abril entre Cadena con el testigo juez Cruz Moreno es reveladora. Allí se triangula la comunicación con el acusado, quien da su consentimiento para tramitar la acción de revisión con las palabras, comillas, proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. No puede afirmarse entonces, su señoría, desconocimiento de los hechos cuando el propio acusado avala en tiempo real la estrategia procesal y extraprocesal desplegada. Estamos hablando del 3 de abril de 2018, cuando no conocían que Juan Guillermo ya había entregado la carta con la anotación de los motivos reales por las cuales había sido redactada. De forma reiterada, Cadena y Pardo intentan dejar evidencia de legalidad y espontaneidad, incluso sugiriendo grabar las reuniones con Deyanira Gómez para protegerse. Sin embargo, esa narrativa se desmorona con el testimonio de Deyanira Gómez y del propio Juan Guillermo Monsalve, quienes aclaran que la carta finalmente radicada ante la Corte el 2 de abril fue modificada para dejar constancia de la presión ejercida por Diego Cadena y Pardo Hash, emisarios de Álvaro Uribe, y que el traslado de Monsalve a una casa fiscal correspondió a riesgos concretos sobre su seguridad. Además, las conversaciones posteriores del 2, 4, 5, 6 y 8 y del mismo 11 de abril de 2018 revelan que se continuó con una estrategia de blindaje. Se discute allí cómo presentar la declaración de Pardo Hash en medios de comunicación, cómo evitar que la Corte vea esto como manipulación y cómo coordinar con testigos como Pardo Hash para actuar contra Monsalve, incluso evaluando su posible conversión en testigo de cargos. Esta estrategia se materializa efectivamente con la carta que presentó Pardo Hash el 11 de abril de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, ingresada como prueba por la defensa en este juicio. Recordemos que la humildad de esta carta y su declaración ante la corporación llevó a que se compulsaran copias en su contra, hechos por los que responde actualmente en juicio oral. Dicha carta se encuentra completamente desacreditada con la prueba documental de la grabación de las reuniones del 22 de febrero y las de la celda en las que estaba con Juan Guillermo Monsalve Pineda, en donde por el contrario queda en claro que fue Pardo Hash y Cadena Ramírez quienes buscaron la retractación, ofrecieron beneficios jurídicos y ratificaron venir a nombre de Álvaro Uribe Vélez, como quedó ya referenciado. Recordemos, señora juez, que para ese momento ya se había filtrado la información del traslado de Monsalve y ese encuentro entre Diego Cadena y Deyanira Gómez, y era en ese momento en que Pardo Hash insistía en esas interceptaciones telefónicas a Cadena Ramírez que grabara el encuentro con Deyanira Gómez y que todo quedara clarito. La secuencia culmina de estas interceptaciones telefónicas el 26 de mayo de 2018 con una nueva llamada de Cadena Uribe, insistiendo en contactar medios de comunicación como RCN para presentar la versión fabricada de Pardo Hash, y afirma Diego Cadena, comillas, yo le consulto todo a usted.
En conclusión, su señoría, todas estas comunicaciones demuestran un patrón claro de acción coordinada, consentida y dirigida por el acusado, con conocimiento preciso de las actividades desplegadas por su emisario Diego Cadena, todo con el fin de interferir en la administración de justicia. Queda así plenamente acreditada la comisión de estos comportamientos punibles. Frente a las amenazas a la familia de Juan Guillermo Monsalve y las medidas de protección solicitadas, tenemos que en el presente juicio, el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda ha declarado en un contexto de riesgo real y persistente, tanto para su integridad personal como para la integridad de su núcleo familiar. Las afirmaciones de Monsalve no se dan en un vacío ni emergen de una estrategia espontánea. Por el contrario, se insertan en una cadena continua de intimidaciones, presiones y represalias que tienen como objetivo silenciar su testimonio. Y así es que dio a conocer presiones directas y amenazas a su familia. Desde el año 2011, cuando Monsalve rinde su primera declaración ante el senador Iván Cepeda, comienzan a producirse amenazas contra sus padres y su hermana. Así dijo: mi familia estaba preocupada, ya han recibido llamadas y me han mandado razones de que yo no siga con esta declaración, que porque ellos son señores y yo soy un preso. Aislada, es un patrón continuo de intimidación confirmado por hechos concretos. Antiguos conocidos y actores del conflicto vinculados con las estructuras que Monsalve denunció se presentaron en el lugar de residencia con mensajes vedados. Se trata de una intimidación dirigida a su entorno familiar y no solo a él como testigo. En cuanto a las solicitudes de protección y ayudas humanitarias, Monsalve dijo que a raíz de esas amenazas solicitó formalmente al Estado colombiano medidas de protección para sus familiares. No lo hizo en abstracto. Acudió, como lo reconoció también el senador Iván Cepeda ante él, quien a través del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y Amnistía Internacional buscó una respuesta humanitaria y urgente. Iván Cepeda relató en este juicio que ante las denuncias de amenazas y hostigamientos sufridos por la familia Monsalve, sostuvo 2 reuniones con los familiares, con su padre, madre y una hermana. Y dijo: recurrí a la ayuda del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y su presidente, Franklin Castañeda. En esa reunión, Castañeda escuchó las denuncias de la familia Monsalve y contribuyó a través de un fondo de Amnistía Internacional para que pudieran salir de Providencia y poner a salvo su vida. También aclaró que el objetivo no era facilitar una salida del país, sino una evacuación temporal por razones de seguridad. Aunque la familia manifestó interés en solicitar el asilo, finalmente se desistió de esa opción al conocer las condiciones necesarias. Relación previa de Cepeda con este comité. Iván Cepeda informó que tiene una relación de más de 30 años de trabajo conjunto con el comité desde los años 90, centrada en la defensa de derechos humanos, en especial de personas privadas de la libertad. También indicó que no ha hecho aportes económicos personales al comité, pero sí al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del cual el comité es una de las 17 organizaciones fundadoras. Además, aseguró que luego de intervenir por la familia Monsalve, también se refirió que pidió al comité que atendieran a Deyanira Gómez, pareja de Monsalve, por su situación de riesgo. Pedía a Franklin Castañeda que se ocupara de la situación directa y hasta donde entiendo así fue. Pedía a Franklin Castañeda que se ocupara de la situación y hasta donde entiendo así fue. El comité prestó también ayuda para la protección de Deyanira. Asimismo, Juan Guillermo Monsalve Pineda pidió al IMPEC y a la Corte Suprema de Justicia directamente y a través de su esposa condiciones mínimas de seguridad al interior de la cárcel, ingreso de una nevera, alimentos preparados, microondas, olla eléctrica.
y no por capricho, sino porque temía ser envenenado. Recordemos que ya para ese momento había sufrido un atentado contra su vida en la penitenciaría de Cómbita, de la cual presentó la correspondiente denuncia. Estos, su señoría, no pueden ser considerados ni lujos ni beneficios. Son solicitudes básicas para preservar la vida y la integridad de un testigo que, a diferencia de otros, no se retractó ni se doblegó pese a los intentos sistemáticos de manipular su versión. La defensa ha pretendido presentar a Juan Guillermo Monsalve como un testigo desleal, como alguien beneficiado, como un hombre que manipula la verdad, pero los hechos demuestran lo contrario. Es él quien ha sido víctima de amenazas, de vigilancia, de presiones constantes sobre su familia y aún así compareció y reiteró lo dicho bajo juramento. Y fue él también quien confió en las instituciones del Estado para proteger su vida. En el camino de la defensa para desprestigiar lo dicho por Juan Guillermo Monsalve en la entrevista rendida en el año 2011 a Iván Cepeda Castro y concluir que lo afirmado allí es falso y producto de una ayuda indebida por parte del senador Iván Cepeda, se allegaron los recibos de pago del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y apreció usted, señora juez, que se trataron de egresos por aportes ahí, Fondo de Protección a Víctimas, Apoyo Fondo Familiar Monsalve y Familia en Riesgos. Esta documentación fue ingresada a la radicación 38.451 por Franklin Castañeda y quedó aprobado que la actividad de la defensa consistió en trasladarlos a este juicio sin verificar que los aportes provenían de Amnistía Internacional, Fondo de Protección a Víctimas y al tratarse de una familia en riesgos. Además, que su giro requería la aprobación previa de la Junta Directiva. Lo anterior, su señoría, para probar que no se trató de una ayuda clandestina de Iván Cepeda Castro para que Juan Guillermo Monsalve faltara a la verdad. El senador Cepeda no actuó de manera sorpresiva o instrumental. Declaró que tiene más de 3 décadas de trabajo conjunto con el comité desde los años 90 en defensa de personas privadas de la libertad. No hay aquí ningún interés oscuro ni una estructura clandestina. Hay una trayectoria documentada de defensa de derechos humanos que pudo usted apreciar en esta audiencia con la prueba documental ingresada por la Fiscalía General de la Nación por petición de la representación de víctimas, bloque 1, 2 de la página 102 del decreto probatorio. Negar la legitimidad de estas ayudas es tanto como negar que Monsalve y su familia estaban en riesgo. Y ese peligro, señora juez, no fue creado por Iván Cepeda ni por el Comité de Solidaridad. Su señoría, la prueba decretada a la Fiscalía permite concluir en este momento lo siguiente. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda ha sido firme. Reiteró bajo juramento que nunca quiso retractarse y que grabó las reuniones para protegerse jurídicamente de futuras imputaciones por falso testimonio. Desde 2011 ha mantenido una versión constante, respaldada no solo por prueba material, audios y videos, sino también por otros testimonios clave como el de Deyanira Gómez. La señora Gómez ratificó haber comprado 2 relojes espía, haber entregado a Romero el primero y luego recibirlo para extraer la información y entregarla en una USB a la Corte Suprema de Justicia. El segundo, entregado a una abogada y recibido junto con la carta manuscrita de Monsalve, la cual radicó ante la Corte Suprema de Justicia el 2 de abril de 2018, aportando además 2 CDs. El testimonio del abogado Héctor Romero corrobora en lo central las afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, pero expresa que recibió un reloj, que no sabía que era una grabadora, que no le explicó a Juan Guillermo su funcionamiento, a pesar de que permanecieron en la reunión solos, como lo dijo Juan Guillermo.
negó cualquier contacto posterior con Cadena Ramírez, omisiones que no pueden leerse como neutrales, sino como selectivas y evasivas, reveladoras de un interés por desvincularse de los fines reales de esa reunión. Las grabaciones en la celda con Enrique Pardo confirman la insistencia de este último en lograr la retractación de Monsalve. En dichas grabaciones, Pardo llegó incluso a decirle que Uribe es Dios y que debía pasarse para su bando, reforzando así la presión y el marco de intimidación al que fue sometido el testigo. Por otra parte, las interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas revelan una coordinación permanente entre Diego Cadena y el acusado Álvaro Uribe Vélez. Llamadas del 12, 15, 20, 22 y 26 de marzo, entre otras, evidencian que Cadena reportaba directamente sus acciones al ex senador, incluyendo la redacción de la carta por parte de Monsalve, lo cual reafirma su rol activo como determinador. Y su señoría, si de verdad Juan Guillermo Monsalve Pineda hubiese tenido la voluntad autónoma de retractarse, el camino lógico y natural era directo y sencillo. Lo razonable habría sido que llamara a Juan Guillermo Villegas, amigo cercano tanto de su familia como del acusado Álvaro Uribe, y le comunicara ese deseo de retractarse. En consecuencia, Villegas habría informado al acusado y este, como era previsible, habría enviado un abogado de su entera confianza para gestionar dicha retractación. Aún más contundente resulta lo ocurrido, repito, el 22 de febrero de 2018. Ese día, el abogado Jaime Lombana, abogado conocido públicamente como parte de la defensa del acusado, se encontraba en la sala de visitas de la cárcel La Picota. Si la supuesta intención de retractarse era genuina, nada impedía a Guillermo Monsalve acercarse a Lombana, manifestarle directamente su deseo de cambiar su versión y hacerle entrega al documento respectivo, pero no lo hizo porque simplemente no ocurrió y jamás existió el interés de esa retractación. Frente a esa vía directa y natural, la tesis de mi contraparte pretende presentar como lógica la siguiente secuencia de hechos, señora juez, que desde noviembre de 2017, Juan Guillermo Monsalve le había manifestado a Enrique Pardo su deseo de retractarse y le habría pedido ubicar a un abogado cercano al acusado. Que Pardo Hash, en lugar de contactar a Mercedes Williamson, quien concurrió con Lombana ese 22 de febrero de 2018 y conocedora del entorno del acusado, llamó al señor Ricardo Williamson. Que Ricardo Williamson, supuestamente por casualidad, conoce a Victoria Eugenia Jaramillo el 31 de diciembre de 2017. Que Jaramillo intenta comunicarse con el doctor Lombana, pero no es atendida. Que Jaramillo entonces busca contactar al acusado a través de Claudia Daza. Que Uribe le indique que hable con Diego Javier Cadena Ramírez. Que Diego Javier Cadena Ramírez realiza visita a la cárcel La Picota los días 21, 22 de febrero, 23 y 26 de marzo de 2018. Que Cadena Ramírez pide que Lombana vaya a la cárcel o que le informen a Juan Guillermo que él actúa como emisario del acusado. Que Álvaro Uribe llama a Juan Guillermo Villegas. Que Juan Guillermo Villegas llama a la familiar de Juan Guillermo Monsalve Pineda y que la mamá de Juan Guillermo Monsalve Pineda lo llama a él